Buenas noches, viajero de los sueños. Si estás aquí, es porque buscas algo más que una simple historia para dormir. Buscas una travesía al pasado, una de esas que te sacuden el alma y te hacen ver el mundo con otros ojos. Así que ponte cómodo, cierra los ojos, si lo deseas, y déjate llevar. Porque esta noche, mientras la ciudad duerme y la luna guarda silencio, te contaré una historia que arde como el desierto y pesa como la venganza. Una historia real, la del último aliento de la resistencia judía, la del Imperio Romano descargando su furia sin misericordia, la del asedio de Masada. Antes de comenzar, recuerda que en este canal viajamos cada noche por los senderos olvidados de la historia. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a darle like a este video y suscribirte. Así serás parte de esta comunidad de soñadores y buscadores de verdades ocultas. Y ahora sí, retrocedamos en el tiempo. Año 73 de nuestra era. La tierra tiembla bajo las sandalias de los legionarios. El polvo del desierto de Judea se levanta como un presagio, como una maldición que se repite. Roma ha hablado, y cuando Roma habla, alguien termina sangrando. Pero esta historia no comienza aquí. No. Debemos ir aún más atrás, al año 66 después de Cristo, cuando la chispa de una rebelión encendió uno de los fuegos más peligrosos que el imperio conocería. Jerusalén hervía de tensiones. El yugo romano se volvía cada vez más pesado, más humillante. Los impuestos, la represión, la burla hacia las creencias judías. Todo hervía bajo la superficie hasta que explotó. Los celotes fueron los primeros en alzarse. Fanáticos, sí, pero también idealistas. Hombres y mujeres dispuestos a morir por su fe, por su tierra. No querían reformas, querían libertad. Y cuando Jerusalén cayó bajo el poder rebelde, muchos creyeron que tal vez, solo tal vez, Roma no volvería. Pero Roma siempre vuelve. Durante años, Vespasiano I y luego su hijo Tito asfixiaron la revuelta con puño de hierro. Cuando Jerusalén fue sitiada en el año 70, las legiones no tuvieron piedad. El templo fue destruido, el pueblo fue masacrado y la ciudad quedó reducida a cenizas y polvo. Y sin embargo, hubo un grupo que no se rindió. 960 hombres, mujeres y niños escaparon. Se refugiaron en una fortaleza construida décadas antes por Herodes el Grande, una cima de roca inexpugnable llamada Masada, un lugar donde en teoría Roma jamás podría alcanzarlos. Y durante un tiempo, eso pareció cierto. Desde lo alto de aquel risco, los celotes, ahora liderados por Eleazar ben Yair, miraban el horizonte confiados. Abajo, el desierto ardía, el mar muerto brillaba como mercurio, y las legiones estaban lejos, ocupadas en reconstruir un imperio herido. Pero Roma jamás olvida. 3 años después, el gobernador romano de Judea, Lucio Flavio Silva, fue enviado con la Legio Decis Fretensis a terminar lo que Tito había empezado. No por odio, no por crueldad, sino por algo mucho más romano: honor, orden y control absoluto. Silva sabía que no podía permitir que Masada siguiera en pie. No podía aceptar que unos cuantos rebeldes burlaran al mayor imperio del mundo. Porque si Masada resistía, el mito de la rebelión viviría para siempre. Y entonces comenzó el asedio. Lo que ocurrió allí no fue una batalla, fue una obra de ingeniería, una demostración brutal de paciencia y precisión. Al pie del acantilado, los romanos acamparon. Rodearon Masada con un muro de circunvalación de 4 kilómetros. Nadie entraba, nadie salía. Y mientras arriba los defensores esperaban confiados, abajo, piedra a piedra, se construía la sentencia de muerte. Silva ordenó levantar una rampa, una colosal rampa de tierra y rocas, una obra que desafiaba la lógica del terreno. Día tras día, bajo el sol ardiente y los dardos lanzados desde la cima,
Los soldados romanos avanzaban, con martillos, con escudos, con determinación, nunca apurándose, nunca deteniéndose. El tiempo para Roma era solo una herramienta más, y fue entonces, cuando la rampa estuvo casi terminada, que los defensores de Masada comprendieron la verdad. Roma llegaría, no mañana, no en semanas, pero llegaría, y con ella, el fin. ¿Y qué decisión tomaron entonces? El viento del desierto sopla entre las rocas, susurrando un presentimiento sombrío. Allá arriba, en la cima de la fortaleza, los últimos rebeldes observan la rampa romana que ya casi toca los muros. No hay gritos, no hay histeria, solo silencio. Un silencio denso, como antes de una tormenta. Eleazar ben Yair camina entre su gente. Sus sandalias golpean las piedras suavemente, como si ya estuviera caminando por la eternidad. Mira a los ojos de los hombres. Mira a los niños, a las madres que los abrazan, a los ancianos que han visto más guerras de las que quisieran recordar. Él sabe que el tiempo se ha agotado, y entonces alza la voz. No con miedo, no con desesperación, sino con una serenidad inquietante. Mañana, los romanos estarán dentro. Dice, vendrán por nosotros, por nuestros hijos, por nuestras mujeres, por nuestra libertad. ¿Seremos esclavos? Veremos a nuestras hijas mancilladas, a nuestros hermanos arrastrados en cadenas por las calles de Roma. Un murmullo de indignación recorre la multitud. No hace falta decir más. La propuesta de Eleazar es clara, radical, trágica, pero también en su lógica distorsionada por la desesperación, inevitable. Morir libres antes que vivir esclavos. Y así, uno por uno, los jefes de familia aceptan. No por cobardía, sino por orgullo, por convicción, por un ideal que ya no puede coexistir con el poder de Roma. El plan es ejecutado con precisión aterradora. Los hombres acabarán con sus propios seres queridos. Luego entre ellos se sortearán para decidir quién matará a los últimos y quién al final se quitará la vida con su propia espada. Es un acto que raya en lo impensable, un suicidio colectivo, una ceremonia fúnebre orquestada con el rigor de un ritual. Los historiadores, sobre todo Flavio Josefo, única fuente directa de este suceso, lo narran con horror, aunque también con una extraña admiración. Pero, ¿fue realmente así? ¿Podemos creer que 960 personas aceptaron la muerte con tanta docilidad? ¿O estamos ante una exageración, un relato moldeado por la propaganda romana o por el dramatismo de quien lo escribió? Las dudas son muchas. Las pruebas arqueológicas halladas en Masada, urnas funerarias, restos carbonizados, cerámica, monedas, parecen confirmar que allí hubo una resistencia feroz. Pero el número de muertos, la organización del suicidio y su simbolismo siguen siendo debatidos. Sin embargo, más allá de los hechos concretos, la leyenda ya estaba escrita. A la mañana siguiente, cuando los romanos rompieron finalmente las defensas y entraron a Masada, no encontraron una victoria, sino una tragedia. El silencio reinaba. Solo unos pocos sobrevivientes permanecían escondidos, mujeres y niños, ocultos en cuevas, temblando aún de miedo. El resto había desaparecido bajo un acto de voluntad inquebrantable. Roma había ganado. ¿Pero a qué precio? Lucio Flavio Silva, el comandante romano, no celebró, porque no había nada que celebrar. Masada, la inexpugnable, había caído. Pero en sus ruinas ardía una historia tan poderosa que 1000 años no podrían apagarla. Y es aquí donde la historia comienza a transformarse en mito. Durante siglos, Masada fue olvidada. Las arenas del desierto la cubrieron, hasta que en el siglo XX, la joven nación de Israel la redescubrió y la convirtió en un símbolo, un juramento. Los soldados del nuevo Estado juraban allí: Masada no volverá a caer. Pero ¿de verdad es ese el legado que queremos heredar? Una tragedia glorificada,
o una advertencia sobre hasta dónde puede llevarnos el fanatismo, la desesperación y la obsesión por el honor. El eco de esa pregunta aún flota sobre las piedras de la fortaleza, y cada vez que el sol se pone detrás de Masada, su sombra parece recordarnos que la libertad, a veces, cobra un precio demasiado alto. Y sin embargo, la historia no termina aquí, porque lo que Masada representa, el choque de civilizaciones, la resistencia frente a la opresión y el dolor de los pueblos conquistados, se repite una y otra vez a lo largo del tiempo. Roma nunca contempla demasiado sus victorias, porque cada victoria es solo el principio de la siguiente campaña. El mensaje que Masada debía enviar era claro, brutal y eterno. Desafiar al imperio tiene consecuencias absolutas. Y así fue. Poco después de la caída de la fortaleza, Judea dejó de ser simplemente una provincia difícil. Se convirtió en una tierra quebrada, espiritualmente mutilada. Roma no solo había ganado militarmente, había impuesto el silencio, aplastado la memoria, destrozado el símbolo más sagrado del pueblo judío, el Templo de Jerusalén, y ahora sellaba la historia de los últimos rebeldes con sangre, fuego y piedra. Pero el imperio era metódico, implacable, y también sabía que una victoria militar no servía de nada si no iba acompañada de un control ideológico. Así que después del asedio, Roma se dedicó a reescribir, reorganizar y castigar. Las tierras fueron confiscadas, los sobrevivientes deportados o esclavizados. El nombre de Judea desapareció oficialmente de los mapas, reemplazado por uno nuevo, Siria-Palestina, un intento deliberado de borrar toda conexión del pueblo judío con su tierra ancestral, sustituyéndola por una nueva identidad, la de los filisteos, enemigos antiguos de Israel. Era más que un cambio de nombre, era una humillación cuidadosamente pensada, una venganza administrativa, una declaración de que no solo habían derrotado a un ejército, sino a una cultura. Pero si Roma sabía de dominación, también entendía el peligro de los mártires. Por eso, la historia de Masada nunca fue celebrada públicamente por los romanos. No se erigieron monumentos, no hubo desfiles triunfales, no hubo monedas conmemorativas. Fue una victoria sin gloria, una página que querían pasar rápido, quizás porque sabían que algo había salido mal. Porque incluso en la derrota, los defensores de Masada se volvieron inmortales. La idea de que un pequeño grupo, aislado, acorralado, pudo mantener en vilo a un imperio entero, sembró una semilla peligrosa. En cada esquina del mundo romano, donde había pueblos sometidos, esclavos, rebeldes, herejes o soñadores, la historia de Masada podía resonar como una llama bajo las cenizas. Por eso la represión fue tan minuciosa. No se trataba ya de castigar, se trataba de extirpar la memoria, de construir un mundo donde nadie se atreviera a soñar con la resistencia. Pero la memoria es un enemigo difícil de matar. Siglos después, con la caída de Roma y el surgimiento de nuevos imperios, la historia de Masada siguió circulando como un susurro, a veces condenada, otras veces santificada, fue adaptándose a cada época. Para algunos, una advertencia sobre el fanatismo, para otros, un símbolo de libertad irrenunciable. Y aún hoy, la pregunta sigue ahí, ardiente, sin respuesta clara. ¿Fueron los celotes de Masada héroes o fanáticos cegados por su causa? ¿Fue su suicidio colectivo un acto supremo de dignidad o un error trágico causado por el orgullo? ¿Y Roma? ¿Fue simplemente una fuerza de orden o la sombra insaciable que devora toda voz que se le opone? Lo fascinante es que más allá de lo que pensemos, Masada no nos deja indiferentes. No permite el olvido fácil. Es un espejo incómodo donde se reflejan nuestras propias decisiones, nuestras propias líneas morales. Porque cada imperio, sea político, cultural o personal, siempre encontrará su Masada. Y cada uno de nosotros, tarde o temprano, deberá elegir rendirse o resistir.
A lo lejos, el sol nace sobre las colinas de Judea como una herida encendida en el horizonte. Las sombras de la noche se retiran lentamente, pero en las ruinas de Masada, el pasado aún no se ha ido. Permanece allí, incrustado entre las piedras, como si cada grano de arena conservara el eco de los gritos, las decisiones imposibles y los silencios que nunca se han podido explicar del todo. Para entender la dimensión completa de lo que ocurrió en Masada, hay que bajar al terreno, no solo el físico, sino el emocional y psicológico, porque lo que se vivió allí fue más que una tragedia, fue una elección que desbordó los límites del tiempo, el poder y la fe. Piensa en la situación. Una comunidad entera encerrada, aislada sin esperanzas de victoria, con la certeza de que la muerte vendría en forma de soldados implacables. ¿Qué sucede en la mente humana cuando todo está perdido, pero aún se conserva la capacidad de decidir cómo caer? Los celotes de Masada, hombres endurecidos por años de lucha, eran fanáticos, sí, pero también profundamente organizados. En lo alto de aquella meseta construyeron un pequeño mundo funcional, viviendas de piedra, almacenes, cisternas talladas en la roca que aún hoy conservan rastros de agua de lluvia, baños rituales y hasta una pequeña sinagoga, probablemente una de las más antiguas de todo Israel. No estaban improvisando, estaban resistiendo, y lo hacían bajo un liderazgo férreo. Eleazar ben Yair no solo era su comandante, sino su voz espiritual, su conciencia colectiva. Era un orador potente, un hombre capaz de inflamar corazones con la palabra. Los discursos que Flavio Josefo le atribuye durante las últimas horas del asedio no son simples arengas militares, sino invocaciones de dignidad, apelaciones a lo eterno. El alma, decía, no pertenece al hombre, sino a Dios, y si el cuerpo ha de caer, que no sea bajo la bota del opresor, sino por nuestra propia mano. Muchos han dudado de la autenticidad de estas palabras. Algunos historiadores creen que Josefo las escribió para exaltar el heroísmo del pueblo judío incluso desde la derrota. Otros sostienen que las embelleció para su audiencia romana, como un ejemplo de lo que ocurre cuando el fanatismo se lleva al extremo. Pero más allá del debate, hay algo imposible de negar. Masada se convirtió en símbolo. Mientras tanto, abajo, la 10ª Legión romana seguía trabajando. El sistema de asedio era extraordinario. No se trataba solo de construir una rampa. Los romanos habían perfeccionado la guerra como una ciencia, con esclavos judíos capturados previamente que obligaban a trabajar a la vista de los defensores. Una crueldad calculada para quebrar su espíritu. Se alzaba una colina artificial de más de 100 metros de altura, que avanzaba lenta pero implacable hacia las murallas. La rampa aún existe. Puedes caminar por ella hoy. Y al hacerlo, uno no solo pisa tierra y piedra, pisa también el límite entre la esperanza y la desesperación, porque a medida que la rampa crecía, también crecía la angustia en la fortaleza. Las provisiones comenzaban a escasear. La moral, aunque fuerte, tenía grietas, y los más ancianos, aquellos que recordaban Jerusalén antes de su destrucción, sabían muy bien lo que significaba caer en manos de Roma. Flaqueza. Su estrategia era clara: no arriesgar vidas innecesarias, no cometer el error de subestimar a los fanáticos. Era un hombre práctico, pero no sin honor. Sabía que lo que ocurría en Masada no era una simple operación militar. Era un mensaje al mundo, uno que debía quedar grabado con precisión quirúrgica. Y en esa espera cada día era una batalla psicológica. Las noches eran particularmente tensas. Se cuentan historias, quizás exageradas, quizás no, de los cánticos que los celotes entonaban desde la cima, dirigidos a los centinelas romanos. Canciones de libertad, de desafío. No era solo fe, era provocación. Era un intento de demostrar que aún en las últimas horas seguían sintiéndose dueños de su destino. Y tal vez lo eran,
Porque si algo caracteriza a Masada es la paradoja de la libertad en medio del encierro. Mientras los romanos avanzaban lenta pero seguramente desde abajo, los que estaban arriba ya habían tomado su decisión. No lucharían cuando los muros cayeran, no suplicarían, no se entregarían. La vida no sería el premio de la rendición. Y así, bajo la luna de una noche decisiva, se realizó el sorteo. Los nombres fueron pronunciados en voz baja, como oraciones al revés. Cada hombre sabía lo que le tocaba hacer. Primero, acabar con su propia sangre. Luego, con la de su compañero. Y finalmente, el último quedaría solo con su arma y su reflejo. Fue un acto de fe, un acto de desesperación, un acto imposible de juzgar desde la comodidad de nuestros días. Pero aún no todo se ha dicho, porque entre los escombros Roma halló algo más que cuerpos. Encontró inscripciones talladas a mano, fragmentos de escrituras, vasijas con nombres, pequeños objetos cotidianos que hablan de personas, no solo de soldados, y en ellos una verdad aún más profunda, que incluso en la derrota, el ser humano lucha por dejar huella, y esa huella aún arde bajo el cielo de Masada. Para los soldados romanos, acostumbrados a entrar en ciudades caídas entre gritos, fuego y acero, aquel silencio era desconcertante. Habían esperado resistencia, gritos, flechas, algún último intento desesperado. Pero lo que encontraron al cruzar las murallas de Masada fue un vacío casi sagrado. Cuerpos, sí, pero no combatientes, no enemigos. Hombres sin armadura, mujeres aún abrazando a sus hijos, ancianos con el rostro en paz. No hubo botín, no hubo esclavos, solo restos de una decisión tomada en la oscuridad y, entre todo, una historia que se les escapaba de las manos. Lucio Flavio Silva no emitió grandes discursos, no se alzaron estandartes, no hubo aplausos ni cánticos. El informe que redactó para Roma fue sobrio, casi clínico, como si incluso él hubiera comprendido que no se trataba de una victoria completa, porque a pesar de todo, Roma había sido vencida en algo, en la narrativa, porque los rebeldes no murieron luchando, murieron decidiendo, y esa diferencia lo cambia todo. Lo que Roma no pudo controlar fue el modo en que esta historia iba a contarse siglos después. Las piedras de Masada hablaron por sí solas. Cuando en el siglo XX las excavaciones lideradas por Yigael Yadin comenzaron a sacar a la luz los restos de la fortaleza, el mundo se enfrentó a una arqueología de la resistencia. Se hallaron fragmentos de rollos bíblicos escondidos en jarras, monedas acuñadas por los rebeldes durante la revuelta, con inscripciones que decían «Libertad para Sion». Se encontraron cestas con restos de dátiles secos, testigos silenciosos de la vida cotidiana durante el asedio, e incluso pedazos de cerámica con nombres grabados que podrían haber sido usados durante el sorteo final. ¿Quiénes eran esos hombres? No figuras míticas, no héroes de bronce. Eran padres, esposos, hermanos, algunos fanáticos, otros probablemente asustados, todos atrapados por las circunstancias. Pero cada uno dejó sin saberlo una parte de sí incrustada en los muros de Masada, y es ahí donde la historia se vuelve aún más compleja, porque Masada, durante siglos, no fue simplemente un lugar histórico, se transformó en un símbolo nacional, espiritual y político. En el siglo XX, cuando el Estado de Israel nació en medio del dolor de la diáspora y el trauma del Holocausto, la imagen de Masada se alzó con una fuerza renovada. Ya no era una tragedia lejana, era una promesa, un grito antiguo que decía, «Nunca más». Los soldados del nuevo ejército israelí subían hasta la cima de Masada al final de su entrenamiento. Bajo la luna, entre antorchas juraban, «Masada no volverá a caer». Ese juramento cargado de emoción y de orgullo convirtió la historia en legado. Pero con el paso de los años también surgieron voces más críticas.
Algunos historiadores y pensadores comenzaron a preguntarse si era sabio construir una identidad nacional sobre un episodio tan sombrío, si glorificar el suicidio colectivo, el fanatismo y el aislamiento podía ser peligroso, si, en vez de aprender de Masada, se la estaba idealizando, porque al final, la pregunta que Masada deja flotando no es solo sobre la libertad, el heroísmo o la derrota, es más profunda, más perturbadora. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para no perder lo que creemos que somos? Los celotes lo llevaron hasta el límite, y en esa elección dejaron un espejo para cada generación futura. Y aún hay más, porque Masada no ha terminado de hablar. La arqueología sigue desenterrando secretos, las interpretaciones evolucionan, la política, la religión y la cultura siguen tomando este relato y moldeándolo a su imagen. Masada no cayó por la fuerza de las armas, cayó por la voluntad de un pueblo que, llevado al límite, eligió ser dueño de su final, un acto de rebeldía o una tragedia inevitable. Depende desde dónde lo mires. A lo largo de los siglos, ese peñasco en el desierto dejó de ser solo ruina para convertirse en símbolo. Símbolo de libertad para algunos, de advertencia para otros. Porque Masada no es simplemente una historia de guerra, es una historia de fe, orgullo, desesperación y silencio. Y ese silencio aún retumba. Nos recuerda que la historia nunca es simple, que los héroes también se equivocan, que el enemigo no siempre es monstruoso, que a veces lo más humano es dudar y aún así actuar. El Imperio Romano pensó que con la caída de Masada había escrito el punto final de la rebelión judía, pero sin saberlo, había ayudado a forjar uno de los relatos más inmortales del espíritu humano, porque mientras Roma terminó disolviéndose en el tiempo, Masada sigue ahí, un pie, mirando el desierto, guardando su secreto. Y esta noche, mientras cierras los ojos y dejas que el sueño te alcance, recuerda esto. Hay fortalezas que no se construyen con piedra, sino con convicción. Y hay historias como esta, que no duermen, solo esperan. Si este viaje por el pasado te emocionó, te enseñó algo nuevo, o simplemente te hizo pensar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Aquí cada noche desempolvamos las ruinas del tiempo y te contamos lo que otros han querido olvidar. Hasta la próxima historia. Duerme bien, porque el pasado nunca duerme.